Hace apenas unos días, el ciclismo mexicano hizo historia en las carreteras de Francia. Isaac del Toro se bajó del podio del Tour de Francia en París luciendo el maillot blanco de los jóvenes, y con un histórico tercer lugar de la clasificación general colgado del cuello. Un resultado que rompió una sequía de décadas y puso a todo un país en el mapa del ciclismo de élite mundial. Sin embargo, mientras los aficionados celebraban este hito monumental, en las oficinas de Europa se publicaba una sola frase que vale mucho más que todo lo que el joven mexicano ganó sobre el asfalto. El UAE Team Emirates, la estructura más poderosa, rica y dominante del pelotón internacional, quería su firma de inmediato. Querían atarlo por más años, asegurar su futuro y blindarlo con una cifra millonaria sobre la mesa. Pero la respuesta que salió del entorno del mexicano dejó helados a los directivos en Abu Dhabi. Del Toro dijo que todavía no. Ojo, hay que entender bien la diferencia. No dijo que no de forma definitiva, simplemente dijo que todavía no era el momento de estampar la firma. Y el motivo de esa pausa estratégica, el verdadero detonante de esta espera, tiene tan solo 19 años, es francés, y hace apenas unos días terminó justo detrás de él en la clasificación general de París. En los próximos minutos vas a entender tres cosas clave que la mayoría de la gente, y de la prensa generalista todavía no ha logrado conectar en este rompecabezas. La primera, que en mayo de este mismo año pasaba exactamente lo contrario en esta relación. Era el propio equipo el que tenía un apuro enorme por firmar y blindar al corredor, mientras que Del Toro estaba absolutamente encantado con su posición en la estructura. La segunda cuestión fundamental es qué es lo que realmente está pidiendo el joven mexicano antes de comprometerse en un papel, que lo ataría hasta bien entrada la próxima década. Y te adelanto un detalle crucial: no se trata de dinero. El dinero ya lo tiene garantizado sobre la mesa. Y la tercera verdad, la que casi nadie en los medios está contando con claridad, es que esta espera no es indefinida. Hay un calendario perfectamente marcado sobre la mesa, con una fecha de caducidad que no está a meses de distancia, sino a pocas semanas. Pero para comprender por qué un chico de apenas 22 años decide ponerle el freno de mano al equipo más poderoso rico del mundo, hay que retroceder en el tiempo hasta el mes de mayo. Isaac del Toro llegó a las filas del UAE Team Emirates en la temporada 2024. Lo hizo tras deslumbrar al mundo entero ganando el Tour del Porvenir, la carrera sub-23 más prestigiosa del planeta. Pero llegó como llegan todos los jóvenes talentos que dan el salto desde países sin tradición, con un contrato corto, modesto y bajo la lupa de la directiva para evaluar su adaptación al ritmo profesional europeo. Conviene recordar en qué condiciones exactas desembarcó en la élite, porque en el deporte de alto rendimiento la memoria suele ser muy corta. Del Toro vino de un país sin una estructura tradicional que lo empujara en el pelotón europeo, sin un padrino influyente entre los directores deportivos. Llegó a la concentración del equipo a hacer el trabajo sucio que hacen todos los novatos: cargar bidones de agua desde el coche del equipo, tapar el viento para sus líderes, y aprender el idioma sobre la marcha en los autobuses de carrera. Sin embargo, no hizo falta esperar mucho para ver de qué estaba hecho este muchacho. El 23 de abril de 2024, el UAE Team Emirates emitió un comunicado oficial que sorprendió al pelotón. Anunciaban una ampliación de contrato a largo plazo hasta el año 2029. 6 temporadas completas por delante para un neoprofesional. En ese momento, Mauro Gianetti, el máximo responsable de la escuadra, pronunció una frase histórica diciendo lo felices que estaban de anunciar que Isaac vestiría los colores del UAE durante muchos años.
Aquel contrato inicial arrancaba en unos 800.000 euros al año, pero llevaba dentro una cláusula muy específica que la directiva aceptó cuando nadie preveía el impacto inmediato del mexicano. Si lograba subirse al podio de una gran vuelta, su salario se multiplicaba automáticamente. Del Toro lo consiguió en el Giro de Italia terminando segundo en la general, lo que activó de inmediato esa cláusula, disparando su ficha anual a los 2,5 millones de euros. Por lo tanto, hoy en día, el mexicano no tiene ninguna prisa financiera. Tiene un contrato blindado hasta 2029 y el sueldo de un líder consagrado. Lo que se está negociando hoy en día no es su cuenta bancaria, es algo mucho más valioso en el ciclismo, el liderazgo y su lugar en la historia en el ciclismo profesional de máximo nivel. Los contratos firmados a largo plazo suelen ser sinónimo de tranquilidad, tanto para la directiva como para el deportista. Sin embargo, en mayo de este mismo año, cuando el Tour de Francia todavía parecía una cita lejana en el calendario, saltó una información explosiva en las páginas de la prensa especializada europea. El UAE Team Emirates quería reabrir unilateralmente el contrato de Isaac del Toro. Querían sentarse de nuevo a la mesa, mejorar sustancialmente sus condiciones económicas y extender aún más su vinculación antes de que cualquier otra escuadra rival intentara acercarse con una oferta tentadora. Para entender la magnitud de este movimiento hay que comprender cómo funciona la política interna de los equipos en este deporte, porque lo que intentaba hacer el UAE no es para nada habitual. Un equipo que ya tiene a un joven talento amarrado con un contrato firme hasta el año 2029 no tiene absolutamente ninguna obligación de modificar una sola coma del acuerdo. Tienen el derecho legal de quedarse tranquilos durante 5 temporadas completas, ver crecer al corredor año tras año, y seguir pagándole exactamente la cifra acordada en el documento original. Si una estructura todopoderosa decide abrir la billetera y buscar a un corredor para mejorarle el sueldo antes de tiempo, es por una sola razón: miedo a que aparezca una escuadra rival con un cheque todavía más grande y convenza al ciclista de cambiar de aires. Miedo a que en cuestión de 2 años la cotización del atleta suba a tal nivel que ya no puedan retenerlo bajo los parámetros actuales. Y en mayo, la directiva del UAE tenía exactamente ese temor reflejado en sus reuniones internas. Del Toro venía de firmar una temporada espectacular en 2025 con 14 victorias en el Surrón, y estaba a punto de hacer su debut en la carrera más importante del mundo. El equipo quería blindarlo de manera definitiva, y quería hacerlo de inmediato. En aquel momento, a principios de verano, la fotografía del equipo era muy clara. Por un lado, una directiva con prisa urgente por firmar un nuevo documento, y por el otro, un corredor joven que llevaba 2 años repitiendo en cada entrevista que dentro del UAE se sentía exactamente como en su propia casa. Cualquiera que analizara el panorama desde fuera habría asegurado que esa firma se conseguía en cuestión de minutos, que era solo sentarse a tomar un café, ajustar un par de cifras en el borrador y posar para la foto oficial sonriendo con la camiseta del equipo. Pero han pasado 2 meses y medio desde aquel punto de partida. Del Toro acaba de conseguir la hazaña más grande que haya firmado jamás un ciclista mexicano en la historia de las grandes vueltas, y sin embargo, ese nuevo contrato sigue sobre la mesa sin una sola firma estampada. La razón definitiva se hizo pública el 31 de julio a través del periodista británico Daniel Benson, uno de los hombres más informados en el mercado de fichajes internacional. Benson no es un aficionado haciendo especulaciones en redes sociales. Fue jefe de redacción de Cycling News, uno de los portales más influyentes del ciclismo global,
y lleva años dedicado en exclusiva a destapar los grandes movimientos tras bambalinas. Cuando este periodista afirma que un acuerdo se ha congelado, todo el pelotón profesional presta atención. Y lo que reveló fue contundente: a día de hoy no hay planes de reabrir el contrato ni de negociar nuevas condiciones económicas para el mexicano. No se trata de que las dos partes estén distanciadas por una cifra de dinero, ni de que estén discutiendo el porcentaje de unos bonos por victoria. La conversación es completamente detenida. La razón principal reside en que el entorno del ciclista mexicano prefiere esperar a ver cómo evoluciona la situación contractual de Paul Seixas antes de dar cualquier paso en falso. El joven francés de 19 años del decatlón, que sorprendió a todos terminando cuarto en su debut en el Tour, se ha convertido en el centro de todas las miradas. El UAE ha estado buscando su fichaje para asegurar el futuro post-Pogacar, pero acumular tantas figuras jóvenes genera un cuello de botella inevitable en el liderazgo del equipo. Para comprender el verdadero impacto de esta pausa en las negociaciones, hay que poner la lupa sobre el nombre que está marcando la agenda de los despachos en Europa: Paul Seixas. Si seguiste la retransmisión de las etapas decisivas del Tour de Francia, seguro que lo tienes muy fresco en la memoria. Es el joven prodigio francés de apenas 19 años que terminó en una formidable cuarta posición en la clasificación general, a poco más de 11 minutos de Tadej Pogacar, y justo un escalón por detrás de Isaac del Toro, quien cerró el podio en la tercera plaza. Seixas no es un corredor más, es el debutante más joven en disputar y pelear la carrera francesa desde el año 1937, y su actuación en la alta montaña demostró que no fue allí a acumular kilómetros de experiencia, sino a presentar sus credenciales ante los mejores del mundo. En Francia lo vienen tratando como un auténtico tesoro nacional desde que deslumbraba en las categorías juveniles. Dentro del entorno del pelotón internacional existe una convicción absoluta entre los directores deportivos: este chico tiene las cualidades físicas y mentales para ganar el Tour de Francia en el futuro, y es solo cuestión de tiempo que termine vistiendo el maillot amarillo en París. Aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda para la estructura del UAE Team Emirates. La escuadra de los Emiratos lleva meses vinculada directamente con el posible fichaje de la joya francesa. Aunque la directiva niega oficialmente cualquier contacto, los rumores en el ciclismo moderno que logran mantenerse con fuerza durante meses casi nunca son humo sin fuego. La gran pregunta que se hace cualquier aficionado es bastante obvia: ¿por qué querría el UAE fichar a Paul Seixas si ya cuenta en sus filas con el mejor ciclista del planeta, y con un prodigio mexicano de 22 años que acaba de subir al podio de la carrera más exigente del mundo? La respuesta está en la filosofía de la alta dirección en Abu Dhabi. Estos super equipos no planifican sus plantillas pensando únicamente en la temporada actual, construyen estructuras con 5 o 6 años de antelación, y su política es reclutar a todos los talentos con potencial de gran vuelta que existan en el mercado, aunque solo sea para evitar que terminen reforzando las filas de sus rivales directos. Visto desde la perspectiva de un despacho ejecutivo en los Emiratos Árabes, esta acumulación de estrellas es una estrategia empresarial imbatible, pero analizado desde la perspectiva de Isaac del Toro, la lectura es completamente diferente. En este momento hay una auténtica subasta millonaria abierta por el joven francés. Seixas tiene contrato en vigor con la estructura del Decathlon hasta finales de la temporada 2027, y su equipo actual no tiene la menor intención de dejarlo marchar tan fácilmente. El máximo responsable del Decathlon, Dominique Series,
dejó claro recientemente que el corredor se tomará un periodo de descanso para recargar pilas antes de sentarse a evaluar su futuro entre mediados de agosto y principios de septiembre. A la puja por el francés no solo se ha sumado el UAE, sino también estructuras de la talla de Bismalicia Bike y el equipo Pinarello Q1365, del cual se ha publicado que estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta astronómica, nunca antes vista por un ciclista de su edad. Varios directores del pelotón calculan que el contrato de Seixas podría situarse en torno a los 3 millones de euros anuales, una cifra impactante para un joven de 19 años que aún no ha ganado una gran vuelta. Si comparas esa cifra con los 2,5 millones que percibe del Toro tras haber sido segundo en el Giro y tercero en el Tour, la ecuación se vuelve tensa. Cuando un equipo está dispuesto a desembolsar más dinero por el talento que está por llegar que por la estrella que ya les está dando podios históricos en la carretera, cualquier atleta profesional con visión de futuro decide hacer una pausa prudencial antes de estampillar su firma en un nuevo contrato a largo plazo. Cuando un ciclista analiza su futuro a largo plazo dentro de una estructura como el UAE Team Emirates, hay una realidad insoslayable que condiciona cualquier negociación. El primer escalón de la jerarquía no está en discusión. Tadej Pogačar renovó su vinculación con la escuadra hasta el año 2030. Respaldado por un salario astronómico de 8 millones de euros anuales y protegido por una cláusula de rescisión sin precedentes fijada en 200 millones de euros. Esa cifra no es un simple acuerdo contractual, es una muralla infranqueable que garantiza que el liderazgo absoluto del equipo tiene un dueño indiscutible para las próximas 6 temporadas. Nadie en el pelotón cuestiona la figura del esloveno. Durante el Tour de Francia fue el primero en arroparlo en los momentos críticos, guiándolo en las etapas de montaña y compartiendo el éxito en París. El problema no reside en la convivencia con el número 1 del mundo, sino en la disputa por el segundo peldaño de la pirámide. La plaza reservada para el hombre que asume la máxima responsabilidad cuando el líder descansa, el corredor designado para encabezar las alineaciones en el Giro de Italia o la Vuelta a España y contar con un bloque totalmente volcado a su servicio. En un equipo que acumula estrellas, ese rol de jefe de fila secundario es un recurso extremadamente limitado, y actualmente ese puesto se lo ha ganado sobre la carretera el joven mexicano. Esta dinámica de competitividad interna y espacio reducido no es una mera hipótesis de la prensa, es un escenario que ya se vivió de forma dramática dentro del propio equipo en un pasado muy reciente. El antecedente directo tiene nombre y apellido: Juan Ayuso. El escalador español llegó a la disciplina del UAE en 2022 calificado como la gran promesa del ciclismo europeo, firmado para asumir el relevo generacional y responder de inmediato con un tercer puesto en la Vuelta a España con tan solo 19 años. En aquel momento, la narrativa oficial de la escuadra giraba en torno a construir un proyecto de futuro a su alrededor. Sin embargo, la realidad del deporte de élite impuso su propia marcha. Mientras Pogačar consolidaba un dominio incontestable en las citas más importantes del calendario, por debajo comenzaba a emerger la figura de un joven mexicano que destacaba en cada prueba que disputaba. La estructura que en principio debía respaldar los galones del español comenzó a tensionarse temporada tras temporada, generando dudas sobre el reparto de galones en las carreras de 3 semanas. Aquella falta de definición y la superposición de liderazgos terminaron forzando la salida de Ayuso hacia las filas del Lidl-Trek en 2026. No se marchó por pretensiones económicas,
sino por la ausencia de un espacio garantizado para desarrollarse como jefe de filas. El caso de Ayuso representa la lección que la gerencia de Isaac del Toro busca evitar a toda costa. La exigencia que se plantea en la mesa de negociación no responde a una pataleta de Hace juventud 5 días, ni a un Isaac intento del de Toro encarecer se bajó su del podio ficha del Tour de económica. Francia, con el maillot blanco Se puesto trata de la y el postura tercer lugar de la pragmática general de un colgado del entorno cuello. que Y comprende esta la mañana, política en Europa, interna del se publicó ciclismo una sola moderno. frase que vale mucho Lo que más se que todo lo que solicita ganó allí. antes de El UAE extender un Team Emirates compromiso quería su contractual firma, hasta el quería final atarlo de la más años década no y son con más dinero, ceros en la y del cuenta Toro dijo que bancaria, todavía no. sino Ojo, garantías no por dijo que escrito no, respecto a dijo los que todavía galones no. deportivos Y el que motivo de esa ostentará el espera, mexicano tiene cuando 19 el años, calendario es francés, avance, y hace 5 asegurando días su condición terminó de justo líder en detrás las de él en grandes París. En los próximos minutos, vueltas vas a donde no entender esté 3 presente cosas que la Pogačar, mayoría en de la lugar gente de todavía no ha arriesgarse a atado. quedar La relegado primera, en una que en plantilla mayo de este repleta de año pasaba aspirantes. exactamente lo Aso, contrario. lo más Era el revelador de equipo toda esta el que tenía situación es prisa la por calma firmar, glacial y del con Toro la que se el que están estaba moviendo las encantado. fichas La en el segunda, tablero. ¿qué es lo que está pidiendo el mexicano Mientras el antes de entorno del estampar su mexicano nombre ha dejado en un papel clara que su lo comprometería postura a hasta través bien de los entrada la medios década? Y te especializados, adelanto una el cosa, UAE Team no es Emirates dinero. mantiene El un dinero ya lo silencio tiene. prudente Y la sin tercera, entrar en la que pánico casi nadie está público. contando, que esta La espera directiva tiene fecha de sigue caducidad. desmintiendo Hay un oficialmente calendario los ya puesto sobre la contactos mesa directos y para no la está a años incorporación de vista. Paul Está a Seixas, semanas. mientras Pero para evita entender por hacer qué un chico de declaraciones 22 sobre la años le pone el congelación en freno las de mano al pláticas equipo con más Del poderoso Toro. del mundo, hay que volver a mayo. Por su parte, Isaac del la Toro gerencia llegó del al UAE Decathlon Team continúa Emirates haciendo en el año fuerza para retener 2024, a su joven después de estrella, ganar el Tour del Porvenir. asegurando que el Llegó como corredor llegan está todos los concentrado en chavos, su con un descanso contrato y corto, que no para tomará ver qué ninguna pasaba. decisión Y conviene precipitada recordar antes en de qué sentarse a condiciones llegó, negociar porque se nos formalmente. olvida rápido. Llegó de Sin un país embargo, sin hay tradición un ciclista en factor que Europa, transforma sin este una juego estructura de detrás que paciencia lo en una empujara, verdadera sin un cuenta padrino en el atrás, pelotón. el calendario. Llegó a hacer lo que hacen los La novatos, directiva cargar de la bidones, escuadra tapar el francesa viento ya ha y fijado aprender la el idioma ventana sobre la marcha. temporal en la No que hizo se falta esperar resolverá el mucho. futuro de El Seixas, 23 de abril del situando año las 2024, conversaciones clave el equipo entre publicó mediados de un agosto comunicado y oficial. los primeros Anunciaba días de que ampliaba septiembre. su contrato hasta el año Esto 2029. significa que en cuestión 6 de un par temporadas de por semanas delante. el mercado Ahí de Mauro fichajes Gianetti, saltará el por jefe del los equipo, aires o se dijo aquella reordenará frase que hoy suena definitivamente. distinta. Estamos muy El contentos de pelotón entero anunciar sabrá que si el Isaac seguirá joven con los prodigio colores del francés UAE renueva con su durante actual muchos años. estructura, Ese o si contrato, termina según la firmando Gaceta de por los la Sport, escuadra de los arrancaba en unos Emiratos, 800.000 euros al desencadenando un año. efecto Y llevaba dominó dentro que un párrafo afectará de que el inmediato equipo a la aceptó renovación cuando de todavía Isaac nadie del sabía Toro. quién era este muchacho de Ensenada. Mientras este Si conseguía prepulso subirse al contractual podio se de libra una en gran los vuelta, despachos de el Europa, sueldo se le la vida disparaba. deportiva Lo del consiguió el año mexicano pasado, en no el se Giro de detiene, Italia, para no terminando someterlo a segundo, un y desgaste ese párrafo se excesivo activó. tras el brutal De 800.000 esfuerzo euros, físico del pasó Tour a de unos 2,5 Francia. millones El al equipo año, ha y no fue decidido no casualidad ni un alinearlo golpe en de la Vuelta a suerte. España. Solo en 2025 En su ganó lugar, 14 carreras. su programa En de total lleva finales de 17 verano victorias está como enfocado en profesional, pruebas y de un todavía no día ha y cumplido carreras por 23 etapas años. de menor Traducido, duración, Del Toro no incluyendo la necesita Vuelta firmar a nada Burgos para y vivir el bien. circuito de Tiene Getxo. contrato hasta 2029 Todo esto y tiene el como sueldo de un preparación ciclista de previa de élite. cara a su Lo que se gran está objetivo negociando del ahora otoño, no es su el supervivencia, Campeonato es Mundial otra de cosa. Ciclismo En en mayo de este Montreal, año, que se cuando el Tour disputará en la todavía era una segunda fecha mitad de lejana en el septiembre. calendario, saltó una información La en la prensa coincidencia de las especializada fechas europea. no podría El ser más UAE poética quería ni más reabrir el tensa. contrato de Del Toro, reabrirlo por su cuenta, mejorárselo antes de que nadie más se acercara. Y hay que entender lo que significa eso en este deporte, porque no es normal. Un equipo que ya te tiene atado hasta 2029 no tiene ninguna obligación de tocar nada. Puede quedarse tranquilo 5 años, verte crecer y pagarte lo mismo. Si un equipo te abre el contrato antes de tiempo, es porque tiene miedo. Miedo de que alguien llegue con un cheque más grande. Miedo de que dentro de 2 años ya no puedas pagarlo. Y en mayo, el UAE tenía ese miedo. Del Toro venía de un año 2025 con 14 victorias. Estaba a punto de debutar en el Tour de Francia. El equipo quería blindarlo y quería hacerlo ya. Por cierto, si te gusta el ciclismo contado con los datos en la mano y sin inventos, suscríbete al canal. Aquí no te vamos a vender ofertas de jeques que no existen. Volvamos a mayo. Esa era la foto. Un equipo con prisa por firmar y un corredor que llevaba 2 años diciendo en cada entrevista que en el UAE estaba como en casa. Cualquiera habría dicho que ese contrato se firmaba solo, que era cuestión de sentarse, poner una cifra nueva y sacarse la foto con la camiseta. Han pasado 2 meses y medio.
Del Toro ha hecho lo más grande que ha hecho un ciclista mexicano en la historia, y ese contrato sigue sin firmarse. Hoy sabemos por qué. Hoy, 31 de julio, el periodista Daniel Benson publicó la explicación. Benson no es un aficionado con un celular. Fue jefe de redacción de Cycling News, uno de los medios más importantes del ciclismo mundial, y desde hace un par de años se dedica